Gracias. Con el permiso de esta presidencia, diputada Carla Alejandrina Lanús Hernández, presidente del Congreso del Estado, quienes suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta legislatura y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de este Estado, nos permitimos poner a consideración de la Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el Código Civil para el Estado de Guanajuato, adicionando un segundo párrafo para el artículo 477 y la Ley de Educación, adicionando un párrafo segundo al artículo 14-1, atendiendo a lo siguiente. Exposición de motivos. Golpear a los niños no es solamente una lección de mal comportamiento, es una poderosa demostración de desprecio por los derechos humanos de las personas más pequeñas y más débiles. Tomás Hammarberg, comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa 2006. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el instrumento internacional que indica que todas las niñas y los niños y adolescentes tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. Los 4 principios fundamentales de la Convención son la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y las niñas. La Convención protege los derechos de la niñez y estipula pautas en materia de atención de la salud, educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. La Convención de los niños y las niñas dejan de ser beneficiarios de los servicios y de la protección del Estado para ser concebidos como sujetos de derecho. Al firmar la Convención, los países asumieron el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios y colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia. En 1990, México ratificó la Convención sobre los Derechos Humanos del Niño, por lo que desde ese momento quedó obligado a cumplir con las disposiciones y a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella. El Estado mexicano también llevó a cabo reformas constitucionales que le han permitido avanzar en este proceso de adecuación legislativa interna por parte de la Comisión. Entre otras destacan al artículo 4, que incorpora la noción de sujetos de derecho, reconociendo que los niños y las niñas son titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los ascendentes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, mientras que el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Dada la complejidad del fenómeno de la violencia, existen una gran variedad de formas de conceptualizarla, como son la violencia intrafamiliar o doméstica, la violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia contra la niñez, la violencia social, entre otras. Independientemente de su nombre, la violencia es un problema social, cultural y político, que obstaculiza el desarrollo con equidad al impedir el derecho que tiene toda persona a vivir en un entorno sin violencia. Es del interés del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional erradicar la violencia en todas sus manifestaciones. En esta ocasión es menester abordar el tema de la violencia que se ejerce en contra de la niñez. La violencia es un acto reprobable en cualquier sentido. La violencia intrafamiliar es cualquier acción o conducta ejercida en el entorno familiar que cause muerte, daño o sufrimiento, sea este físico, sexual o psicológico, a cualquier otro miembro de la familia, hijos, hijas, madres, abuelos, etc. La violencia ejercida en el ámbito familiar
tiene muchas expresiones: los abusos físicos, sexuales, psicológicos, el abandono y el trato negligente, el incesto, el infanticidio, la explotación sexual y comercial infantil, la mutilación genital femenina, el matrimonio de niñas, la violencia durante el noviazgo, las relaciones sexuales impuestas por causas económicas, los abortos debidos a los malos tratos y a la trata de mujeres y personas menores de edad son algunas de ellas. La violencia también se refleja en las escuelas, en las calles, en los centros de atención infantil como orfanatos, centros penitenciarios, casas de acogida, etcétera, en el lugar de trabajo, así como en cualquier otro lugar en los que ellos frecuenten o se encuentren. Las personas menores de 18 años tienen derecho a vivir en un ambiente libre de violencia. El artículo 19 de la Convención ya referida pide a los estados adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a esta población contra toda forma de violencia. A pesar de que en estas últimas décadas se ha reconocido la frecuencia de la violencia deliberada contra niños, niñas y adolescentes, sigue siendo preocupante en todos los países el aumento de la violencia, tanto en el hogar como en las instituciones y en la comunidad. Paulo Sergio Pineiro, en un estudio sobre la violencia contra los niños de las Naciones Unidas entregado en el 2006, arroja que en el mundo entre el 80 y 98% de los niños sufren castigos corporales, prácticamente todos los niños del mundo. La violencia se ha reconocido como un problema de salud pública a nivel mundial y la muerte se encuentra entre las consecuencias más tangibles de los actos de esta naturaleza. El estudio de la violencia contra los niños realizados por la Secretaría General de las Naciones Unidas, al referirse a los entornos en que se ejerce la violencia contra niños, niñas y adolescentes, recomienda dar prioridad a la prevención de la violencia contra la niñez, abordando sus causas y considerando los factores de riesgo. En México, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE 2013, plantea que la violencia física de padres contra hijos se presenta por lo menos en el 40% de las familias mexicanas. De las mujeres entrevistadas, el 45% admitió pegarle a sus hijos cuando se portaban mal y el 19% los ofendía cuando los regañaba. Y en el caso de los padres, las mujeres reportaron que el 19% de sus parejas golpeaba a sus hijos y el 14% las insultaba. Datos del propio ENDIRE 2011 muestran que del total de las mujeres unidas de 15 años y más, integrantes de hogares familiares y que sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja previo a los 12 meses a la entrevista, el 42% de estas mujeres que fueron violentadas declaró que ella o que su pareja le pegaba a sus hijos cuando se portaban mal. Especialistas en la materia comentan que la violencia sobre los hijos es más frecuente en los casos donde la mujer sufre violencia por parte de su pareja. Según datos también de esta encuesta del 2011, señala que de las niñas y niños menores de 15 años, el 32.5% formaban parte de un hogar en el que al menos una mujer de 15 años o más casada o en unión libre había sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja. La Red de los Derechos de la Infancia en México considera que los problemas de información en el país perpetúan la invisibilidad de la realidad que viven los niños y las niñas adolescentes, lo que se traduce en la reproducción de la exclusión y el incumplimiento de derechos. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 menciona que el 3.6% de la población nacional considera que los niños no tienen derechos por ser menores de edad. El 27.6% considera que deben disfrutar de algunos derechos de los que sus padres les otorgan y el 65.5% considera que los niños deben gozar de todos los derechos que les da la ley. En cuanto a esta percepción del respeto de los derechos de los niños, 4 de cada 10 personas en México cree que en nuestro país sí se respetan los derechos de los niños. El 37.3% considera que solo se respetan parcialmente y 2 de cada 10 consideran que no se respetan. La mayor parte de la población, efectivamente, como lo dicen las encuestas, considera que
se deben respetar los derechos de los niños. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario. El psicólogo especialista en maltrato y abuso infantil, Jorge Garaventa, menciona: mucho de esto ha cambiado, solo en las formas, continuando como prácticas secretas, no dichas, avergonzantes de la cultura educativa y social. La sociedad debe comprender que el castigo físico y humillante constituye una forma inaceptable de violencia y una vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como personas. En los últimos años, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha brindado especial atención al problema de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y su relación con los derechos humanos. En este marco, la Comisión observa que una de las formas de violencia que aún se encuentra inclusive legitimada en algunos Estados miembros de la OEA es el castigo corporal como método de disciplina, cuya práctica se ha perpetuado como resultado de la tolerancia y de nuestra aceptación social y estatal. Esta situación ha resultado en ocasiones en afectaciones a sus derechos humanos, justificándolos con fines disciplinarios y encontrándose en evidente contradicción con las provisiones tanto de la Convención de los Derechos del Niño como de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Tal situación coloca a las niñas, a los niños y a los adolescentes del hemisferio en una situación de especial vulnerabilidad y potencialmente sin un acceso a la protección efectiva de su derecho humano de gozar una vida libre de violencia. La Convención Interamericana de Derechos Humanos hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos del Niño, adoptada en 2006, que definió el castigo corporal o físico como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor, malestar, aunque éste sea leve. En esta definición se observan dos elementos. Uno de carácter subjetivo, que consiste en la intención de querer corregir al niño, de quererlo disciplinar o castigar. Y un segundo elemento objetivo, que se configura con el uso directo de la fuerza física. La convergencia de estos dos elementos configura el castigo corporal como una práctica que vulnera los derechos de los niños. Adicionalmente, el comité observó que hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que igualmente son crueles y degradantes. Entre ellas se encuentran los castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño. En el informe de la Comisión en 1997, estableció que en todos los casos que se involucren decisiones que afecten la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la salud y otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones deben de ser tomadas a la luz del interés más ventajoso para el niño, es decir, sustentadas en el interés superior del niño, que implica que el desarrollo del niño y pleno ejercicio de sus derechos deben de estar considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y de su aplicación. El castigo corporal utilizado en instituciones públicas también es abordado por el comité y nos habla de la obligación que tiene el Estado de prohibir el castigo corporal como método de disciplina en niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su custodia y protección de propio Estado, como en centros de detención, en albergues, orfanatos, hospitales, escuelas, entre otros. El castigo físico es una de las formas más equivocadas de educar por nosotros los padres, pero no es la única. No se trata solamente de sustituir el castigo físico y el maltrato psicológico, sino de educar sin violencia. Piaget expuso en 1952 en el marco del Congreso Europeo de Salud Mental del Niño
que el castigo corporal estimula la agresividad en su aspecto brutal y desmiente el respeto a la persona humana, sancionando un comportamiento que va en sentido contrario a tal respeto. El psicólogo clínico guanajuatense y que ha motivado esta iniciativa, Gaudencio Rodríguez Juárez, nos dice que debemos dar un paso más en el tema. Dicho paso consiste en dejar de considerar el castigo físico, cualquiera que sea su frecuencia y su intensidad, como una medida educativa y dejar de encubrirlo con nuestra pasividad cuando somos testigos. También nos dice que urge prevenirlo y erradicarlo, porque a pesar de que se mantiene el dilema cultural de su efectividad y de su viabilidad, hoy existe evidencia empírica suficiente que da cuenta de lo inútil, pernicioso, indigno y degradante que resulta. La obligación del Estado de prohibir el uso del castigo corporal como método de disciplina de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo custodia y protección del Estado en sus instituciones públicas, sean estas centros de detención, albergues y orfanatos, también debe ser prohibido. Al respecto, es relevante destacar que los órganos del sistema regional hacen referencia a la situación de vulnerabilidad agravada en la que se encuentran las personas que permanecen por distintas razones en estas instituciones públicas, y en especial posición de garante se encuentra el Estado. En relación al derecho de la integridad personal, la Corte estableció que el Estado tiene la obligación de aplicar el estándar más alto para la calificación de acciones que atenten contra la integridad personal de los niños. El derecho a la vida y el derecho a la integridad personal no solo implica que el Estado debe respetarlos, sino que además requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlo. De este modo, la posición de garante implica que el Estado ejerce fuerte su control y dominio en la vida de las personas que se encuentren bajo su protección y custodia, quienes a su vez no pueden satisfacer por sí mismas múltiples necesidades, lo que a su vez coloca al Estado en la posición de ser el único ente capaz de asegurar el goce y ejercicio de tales derechos. Es por ello que debemos asegurar una legislación efectiva para la protección de niños en todos los entornos, en la escuela, en el hogar, en la calle, en los que se desenvuelven. La erradicación del castigo corporal o psicológico pasa por una legislación adecuada y protectora, adecuados a programas de apoyo y formación de las familias, así como dar voz a niños y a niñas. Por todo lo anterior, es que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el único afán de proteger y enaltecer el interés superior del niño, erradicando el maltrato a la niñez en específico, los castigos corporales y cualquier tipo de trato humillante, cruel o degradante, máxime cuando se utilicen estos como medidas de disciplina o corrección de los niños, suscribimos la presente iniciativa que pretende reformar el Código Civil de nuestra entidad. Y la Ley de Educación. En mérito del expuesto, se somete a consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, se reforma el Código Civil para el Estado de Guanajuato, adicionando un segundo párrafo al artículo 477 para quedar como sigue. Es obligación de quienes ejerzan la patria potestad de un menor de responder de los daños y perjuicios causados por los actos de los menores que estén bajo su potestad. Quienes ejerzan la patria potestad o tengan niños, niñas o adolescentes bajo su tutela deberán de otorgarles orientación, educación, cuidado y disciplina. Y queda prohibida la utilización del castigo físico o cualquier otro tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina. Artículo segundo, se reforma la Ley de Educación del Estado de Guanajuato para quedar como sigue. Queda prohibida la utilización del castigo corporal o físico o cualquier otra forma de castigos crueles, degradantes o humillantes como forma de corrección o de disciplina, esto en el entorno escolar. Es cuanto, señora presidenta.